Continuamos con nuestra serie introductoria Cómo transformarte para transitar hacia la industria 4.0 y estamos desarrollando las lecciones que hacen parte del módulo Creencias Digitales Básicas. Hemos entendido entonces que nuestra mentalidad tiene una serie de creencias que nos hacen actuar de una determinada manera y actuamos diferente en el mundo 3.0 al mundo 4.0. En la lección anterior hablábamos entonces de cómo la primera creencia era dejar de pensar en escasez y empezar a pensar en abundancia. Y en esta segunda vamos a hacer referencia a otro elemento supremamente clave y es cómo cambiar de esa creencia de la necesidad de tener la propiedad de las cosas a entender que es mucho más fácil escalar y crecer con la orquestación de los recursos. Me refiero a lo siguiente. En la industria 3.0 siempre fue una manifestación de control de la ventaja competitiva esa que teníamos que conseguir, el poseer los bienes o los recursos para la producción de nuestros bienes y servicios. Y eso hace entonces que al final se traduzca en grandes bancos, con grandes edificios, con gran contratación de personal, pero también grandes industrias con instalaciones gigantescas y obviamente con una planta de personal muy amplia y todo eso con unos costos laborales de promedio, etcétera, etcétera. Eso es el mundo 3.0, porque además de darte el control de la ventaja competitiva, pues además esas instalaciones gigantescas te dan también una cierta sensación de poder muy típico de la forma de pensar 3.0 que les gusta justamente hacer esa referencia a esas cosas que los hacen sentir bien, importantes, destacados o vistosos. Muy bien, pero eso sucede en el mundo 3.0. En el mundo 4.0 nos empezamos a dar cuenta que esa forma de pensar justamente es una limitante porque gracias al desarrollo de las tecnologías de información y a los modelos de trabajo o modelos de negocios más disruptivos, podemos empezar a hacer las cosas de manera diferente y podemos entender que yo no tengo por qué tener la propiedad de las cosas. Basta con que yo tenga acceso a esos recursos porque terminan siendo recursos ociosos de otras personas. Piénsenlo muy bien. Uber no tiene un solo carro en nómina, en sus propiedades, en sus activos. Todos los carros son de terceros, es lo que está consumiendo realmente, lo que estás haciendo, orquestar una serie de carros disponibles con conductores con tiempo para transportar a otros y crea una economía de plataforma, una economía colaborativa. De esa misma manera podemos generar cualquier tipo de ecosistema donde el punto de partida no es que yo tengo que tener la propiedad de las cosas, yo lo que tengo que aprender es a orquestar correctamente los recursos. Y qué buen ejemplo el que les puedo compartir para que lo veamos en términos concretos. Vamos a hablar de cómo se hace tradicionalmente en el mundo 3.0 el desarrollo de un vehículo por cualquiera de las marcas conocidas, Ford, BMW, Mercedes-Benz, cualquiera de ellas normalmente invierte en su proceso de desarrollo de un vehículo nuevo hasta $3.000 millones. Pero hay una organización en Estados Unidos que lleva por nombre Lockheed Motors y en Lockheed Motors están logrando desarrollar un vehículo desde cero con una inversión de $3 millones. Si te das cuenta, 1000 veces menor. Pero pensémoslo también desde la misma forma como está construido el producto. Un vehículo en una ensambladora o en una fábrica convencional 3.0 puede llegar a tener en promedio unas 25.000 partes. Lockheed Motors ensambla sus vehículos con 50 partes. Pensemos también en el tiempo invertido para ensamblar un vehículo con 25.000 partes. En promedio estamos hablando que en una fábrica tradicional 3.0 hay una inversión de 1000 horas hombre para ensamblar un vehículo. En Lockheed Motors los ensamblan en 1 hora. Y finalmente pensemos en los espacios físicos. Las grandes productoras de carros, de vehículos, tienen unas plantas que pueden requerir hasta 1 millón de pies cuadrados para poder tener todo el proceso productivo bajo control. Lockheed Motors lo logra hacer con instalaciones de 1500 pies cuadrados. Así que tú te preguntarás, ¿pero cómo lo hacen? Lo que sucede es que Lockheed Motors tiene una mentalidad 4.0 en la forma de entender su modelo de negocios. En la práctica lo que hizo fue desarrollar una comunidad de 100.000 gomosos, personas encantadas del desarrollo del diseño de vehículos, de la ingeniería mecánica, y entonces ellos se articulan a través de la comunidad y se les plantea el reto de yo quiero el carro de esta manera y ellos lo construyen. De hecho, su propósito transformador masivo es justamente ese. Tú lo diseñas, tú lo dibujas, yo te lo hago realidad. Así funciona. En la industria 4.0 son tales las economías de escalas que se pueden lograr apalancándose en los recursos de otros
que definitivamente estas organizaciones de modelo industrial predigital no van a poder competir. Es que no es posible competir con una organización que tiene una disminución en costos de 1000 veces lo que tú tienes. Por eso es que es importante moverse hacia allí. Pero para poder moverse hacia allí, tienes que ser capaz de renunciar al hecho de que, hombre, tal vez los trabajadores no los vas a tener tú en nómina, van a ser freelancers que trabajan para ti, pero trabajan para otros. Tal vez las instalaciones no van a ser tuyas, tú las alquilas de acuerdo a las necesidades que tú tengas de ellas. Y lo mismo con las herramientas y con los equipos y con las máquinas. Pasar de una mentalidad donde yo tenía que tener todo bajo control dentro de unas mismas instalaciones, saber cómo se fluía y que se quedaban allí por las noches probablemente si no había un tercer turno como capacidad ociosa, a entender que hoy puedo ocupar mi producción con la capacidad ociosa de otro, de verdad que requiere una mentalidad distinta. Estamos hablando justamente entonces de esa mentalidad digital o el mindset 4.0. Una creencia clave entonces para desarrollar la mentalidad 4.0 es la de apalancar el crecimiento orquestando los recursos disponibles en lugar de simplemente poseerlos. Ese es el mensaje que te quería transmitir. Cuando tú estás haciendo el rediseño, transitando tu negocio, tu actividad laboral al mundo 4.0, yo te invito a que pienses de qué manera la podrías hacer más efectiva sin tener que contar específicamente con unos bienes bajo tu control, de poseerlos, tal vez orquestando las ideas de otros, el tiempo de otros, las contribuciones de otros, de tal manera que puedas encontrar más valor. Así pensamos en el mundo 4.0. Hasta aquí esta lección. En la próxima vamos a hablar de la tercera creencia que hace parte de ese mindset digital necesario para transitar con éxito en la cuarta revolución industrial. Por lo pronto, simplemente entonces te dejo con esta reflexión. Debemos ser capaces de desapegarnos de la necesidad de contar con cosas en nuestros activos para entender que podemos perfectamente crecer muchísimo más si nos apalancamos en los activos de otros. Y déjame continuar con la parte final de estas lecciones que pretenden invitarte a que hagas parte de este reto de 5 días. En este reto de 5 días lo que te estoy planteando es a partir del 27 de abril hasta el 1 de mayo acompañarte en una metodología tipo mentoring a través de una serie de ejercicios donde te voy a ayudar a que diseñes tu plan de transformación 4.0 en una semana. El principio fundamental es muy simple. Te va a costar lo mismo después de esta crisis, de esta pandemia mundial y la crisis económica que viene a continuación, te va a costar lo mismo hacer la reconstrucción de tu labor como ejecutivo, o como profesional independiente o como empresario. Te va a costar lo mismo volverla al mundo 3.0 en el entendido de que probablemente las cosas no vayan a cambiar demasiado y trates de volver a lo mismo. Sin embargo, sabemos primero que el mundo ya no es igual y segundo que te cuesta prácticamente lo mismo hacer esa reconstrucción enfocado en el escenario de la cuarta revolución industrial. Yo te puedo acompañar a que lo hagas y lo vamos a hacer desde el momento en que tú te inscribas en este enlace https://bit.ly/retopwg. Allí te inscribes y al inscribirte vas a recibir como regalo este ebook. Es un ebook que está preparado para que tú lo puedas leer fácilmente. 25 minutos de dedicación concentrada en la lectura y lo vas a poder evacuar. Y al evacuarlo vas a quedar muy bien preparado para recorrer estos días de reto. Si no lo lees en estos días previos porque no te queda tiempo, no te es posible, pues va a ser para ti un poquito más denso hacer las actividades diarias que te voy a poner en los desafíos que componen este reto. Así que te invito a que lo descargues ya, empieces a leerlo y empieces a llevar tu mente hacia el mundo de las posibilidades que nos presenta la industria 4.0.